Señor, gracias. Gracias por hoy, gracias por este tiempo. Gracias por este lugar. Un lugar que tenemos una oportunidad a adorarte, a conocerte más y más. Es una oportunidad para nosotros a crecer en nuestra relación con usted. Este es que queremos crecer en nuestra relación. Yo no quiero la misma relación con usted ahora. Yo quiero crecer hoy en este momento, cuando pasemos tiempo en su palabra. Gracias. Abre nuestros corazones a recibir todo que usted ha preparado para nosotros. Bendice este tiempo y dejamos este tiempo en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Éxodo y ahora estamos en capítulo 29. Hemos visto cómo Moisés recibe los 10 mandamientos en la forma de 2 tablas. Yo estaba pensando sobre las tablas porque es de piedra. Yo pensé, ¿qué es el tamaño de la piedra? Porque Moisés es un poco viejo y él está en el monte. ¿Es pesado o pequeño, grande? No sé. Pero él tiene las 2 tablas. También leímos cuando él recibe las instrucciones para construir el tabernáculo y las instrucciones para el oficio de los sacerdotes. Estudiamos también las medidas y materiales que se usaron para el tabernáculo, así como los artículos dentro del tabernáculo, como el arca, el altar y candelero, estas cosas. Y por último, la semana pasada vimos las vestiduras de los sacerdotes. Aprendimos cómo los artículos y vestiduras eran una representación o imágenes de Cristo. Es increíble. Todos los artículos significan algo. No es simplemente un pedazo de ropa, pero significa algo. En capítulo 29 vemos un cambio. Este capítulo se trata de la ceremonia de la consagración para sacerdotes de Israel. Este era un servicio público donde Aarón y sus hijos eran apartados para el servir a Dios. Entonces, leamos versículo 1, la primera parte. Dice: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Consagración. La palabra consagración es una grande palabra, pero ¿qué significa esta palabra? Es posible que usted ha escuchado esto o ha estado en un servicio de consagración. Es una ceremonia donde personas prometen hacer algo para Dios. Se comprometen con Dios. Pero la definición correcta
de consagración no es lo que nosotros hacemos para Dios, sino lo que Dios hará con nosotros. Esto es qué significa. Consagración es el venir a Dios con manos vacías, confesando nuestras debilidades y nuestra incapacidad de poder hacer algo para Dios. Sometiéndonos a Dios para que Él haga todo. Yo no puedo hacer nada sin Dios, sin el Espíritu Santo. Venimos a Dios con manos vacías y permitimos que Él las llene. Estos sacerdotes eran apartados para los propósitos de Dios. En versículo 1, la segunda parte al 3, son los requisitos para la ceremonia. Vamos a leer. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor y harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en los canastillos las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Número 1. Un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Ese es el número 1. La consagración requeriría de animales con la intención de santificarlos. La consagración no podía ocurrir sin derramar sangre de un sacrificio. Número 2. Panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite. El pan simboliza comunión o compañerismo verdadero con Dios y eran esenciales para la ceremonia. Versículo 4 dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Al parecer, la dedicación del tabernáculo y la consagración de los sacerdotes fue al mismo tiempo. Leeremos más acerca de esto en capítulo 40. Los sacerdotes eran consagrados afuera del tabernáculo, al frente de la puerta. ¿Por qué? Porque la nación de Israel podían ver la ceremonia. El versículo dice que Moisés lavaría a los sacerdotes con agua. Esta era una experiencia de humildad. ¿Por qué? Porque yo puedo lavar mi propio cuerpo. Es fácil, especialmente con agua. Yo no necesito a alguien a lavarme. Pero para ellos es una imagen de humildad. Aarón y sus hijos serían lavados por Moisés. Esta humilde experiencia demostraba que necesitamos alguien que nos limpie. Pero no podemos ser limpios de nuestros pecados sin antes
humillarnos. Esta es la obra de Cristo en nuestras vidas. Es de Cristo. Cuando venimos en humildad a Él, por medio de la fe, y permitimos que Él nos lave de nuestro pecado. Por fe en Él somos limpios. Es por fe en Cristo somos limpios. Una vez y para siempre. Versículos 5 al 9 es sobre las vestiduras, pero leamos versículos 5 al 7. Dice, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto de efod, el efod y el pectoral. Y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Después de ser limpiado, el sacerdote debía ser vestido, pero no con su propia ropa, sino con las vestiduras que Dios le dio. Como estos antiguos sacerdotes, cada creyente está vestido en Jesucristo y en su justicia. Dice esto en Apocalipsis 3, versículo 5. Estas son ropas que se dan gratuitamente por Jesús, pero son recibidas y se ponen por fe. Versículo 7 dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. En la Biblia, el aceite es una referencia al Espíritu Santo. Esta es la imagen aquí. Dios está dando su espíritu a los sacerdotes. ¿Cómo da Dios su espíritu? ¿Cómo? ¿Qué dice los versículos? Los versículos dicen liberalmente, no en gotas, no poco a poco. Él da liberalmente su espíritu. Es un regalo. Dios le dijo a Moisés en referencia al aceite, derramarás sobre su cabeza, no en gotas, derramarás. Así es como Dios hace con nosotros cuando damos nuestras vidas a Él. La idea aquí era que el sacerdote estaba bajo la influencia del Espíritu Santo. En versículos 10 al 14 es el primer sacrificio, ofrenda por el pecado. Vamos a leer 10 y 11 solamente. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. El lavado de Aarón por Moisés era solo una parte de la limpieza del pecado. También
era necesario un sacrificio por el pecado. Aarón y sus hijos tuvieron que poner sus manos sobre la cabeza de un becerro. Y así ellos transferían simbólicamente su pecado al becerro. Charles Spurgeon dice, la palabra hebrea tiene un significado mayor que el de simplemente poner la mano. Nos da la idea de presionar fuertemente sobre la cabeza del becerro. Cada uno venía y se reclinaba sobre la víctima, cargándola con su pecado, el cual significa su aceptación de su sustitución y su alegría de que el Señor aceptaría a la víctima en lugar de ellos. Cuando ellos ponían sus manos sobre el becerro, ellos hacían una confesión de pecado. El acto de poner las manos sobre la cabeza del sacrificio era una confesión de culpa, de pecados, y expresaba el deseo que el sacrificio fuera aceptado en su lugar. Esta ceremonia se hacía fuera del tabernáculo. El altar de bronce era santificado por la sangre del sacrificio. Pero la mejor parte del sacrificio era quemada en el altar. El resto era destruido afuera del campo. La idea detrás de la palabra hebrea para altar es esencialmente lugar de muerte. Este es que significa el altar. Es el lugar de muerte. Pero piensen en eso. El altar del nuevo pacto es la cruz. La cruz. Y la cruz es transformado de un lugar de muerte a un lugar que trae vida. Este es el propósito de la cruz. Por esto las iglesias no tienen un altar, ¿sí? Nosotros no tenemos un altar. ¿Por qué? Porque no es necesario. El precio está pagado. No tenemos. Y pagado completo. Ahora no hay más muerte, sino que vivimos en el poder de la resurrección de Cristo. Cristo vive. Cristo no está en la cruz. Cristo es en el cielo, a mano derecha de su Padre. Él vive hoy. Versículos 15 al 18 es la segunda ofrenda. Vamos a leer 15 a 18. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza.
Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. La ofrenda quemada. El primer carnero, recuerda, hay dos, pero este es el primero. Era quemado completamente. Nada de él permanecía en el altar. El animal era entregado completamente a Dios. Lo que es una imagen de dedicación completa a Dios. El sumo sacerdote le daba a Dios una parte de su vida, pero él le daba toda su vida. Pero fue lo mismo con Jesús. Cuando Él vino, nuestro Señor se dio completamente y sin reservación, no solo en su ministerio, pero también en la cruz. No hay un punto en que leamos que Cristo dijo, ya no más. Nunca. Este es suficiente. Nunca leamos esto. Jesús está en un lugar y la multitud está allá y los discípulos y dice a los discípulos, ya, estoy cansado, ya no más hoy. Pero Jesús, hay una multitud que quieren hablar y escuchar sus palabras. Ya. Es suficiente para hoy. Ya no más. Lee esta. En el ministerio de Jesús, lee esta en su Biblia. Nunca. Cuando Él vio la multitud, ¿qué pasa? Siempre Jesús fue lleno de compasión. It's like, wow, vamos a trabajar más. Siempre. Él se dio al punto de agotamiento. Siempre. Por esta razón, Él dormía en el barco durante la tormenta. Jesús estaba agotado. Los discípulos, no, un poco preocupados con la tormenta. Pero Jesús, durmiendo. En la cruz, Jesús fue toda la distancia. Toda. Hasta el final, Él murió en la cruz. Es increíble. La expectativa para cada verdadero creyente es que nos dediquemos completamente a Cristo. Este es el estándar. Cristo es nuestra vida, no es parte de nuestra vida. Este es el problema por casi cada creyente. Jesús es simplemente una parte de su vida. Cristo es parte de mi vida domingo y miércoles. Y este es suficiente. Cristo no es parte de su vida. Él quiere toda su dedicación. Cristo es su vida. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y no solamente por una semana. Cada mes, cada año, cada día, cada hora. Porque su vida pertenece a Él. No es su vida. Sirva al Señor con toda su vida. En su trabajo, en el colegio, donde sea que esté.
Lo más importante es que el creyente esté dedicado a Dios. Hay algo de mucha importancia aquí, en esta parte. En los sacrificios, vemos el orden. ¿Qué debe suceder primero? ¿Viste algo? Primero, el pecado debe ser quitado antes que algún servicio pueda ser aceptable. ¿Entiende esta? La primera cosa es con el pecado. La segunda es en relación de su servicio. Algunas veces tenemos el orden al revés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más fácil hacer cosas para Dios que enfrentar nuestro pecado. Es mucho más fácil. Es más fácil para mí a limpiar la iglesia que enfrentar mi pecado. Es más fácil para mí a saludar a la gente cuando llega a la iglesia que enfrentar mi pecado. Pero ¿qué dice Dios aquí? Primero para Dios, enfrentar el pecado. Es primero siempre. Dios quiere tratar con su pecado de usar su vida. Pecado tiene que ser confrontado primero. De otra manera usted está haciendo cosas en su propia carne. ¿Qué pasó? Cuando nosotros tenemos pecado en nuestras vidas, las cosas que usted quiere hacer por Dios, usted está haciendo en su carne. Pero Jaime, yo tengo un estudio bíblico en mi casa. Qué bueno. Es en su carne. Si usted está en pecado. Pero gracias por su servicio a Dios. Pero creo que algo más importante usted necesita hacer primero. Y este es el ejemplo que nosotros tenemos aquí en los sacrificios por los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Aplica a nosotros hoy. Si usted tiene pecado en su vida, pero decir, yo quiero servir a Cristo, primero su pecado. Trata su pecado primero y después servir a Cristo en el Espíritu, no en su carne. Porque Cristo no quiere su carne. Cristo no quiere su carne. Cristo no quiere mi carne. Yo no puedo hacer nada. Es más importante a caminar en el Espíritu. De su vida a Dios para su honra y gloria. Entonces, esta es mi pregunta. ¿Es el hacer la voluntad de Dios la pasión de su corazón y vida? La voluntad de Dios, su pasión de su corazón, es la pasión de su vida. Versículos 19 a 22, la ofrenda de consagración. Es el tercero. Vamos a leer. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor.
Este es el sacrificio del segundo carnero. Esta era la ofrenda de paz a Dios. Una comentarista dice, para expresar la idea de consagración, la sangre del carnero era puesta en la oreja, el pulgar de la mano y el pie del sacerdote. Y era sangre de carnero, no la lana ni la grosura. Dios quería que la vida, que es la sangre de la víctima sacrificada, marcará a sus sacerdotes. Levíticos 17, versículo 11 dice, porque la vida de la carne es en la sangre. Dios quería que la vida de la víctima de sacrificio fuera evidente en el cuerpo del sacerdote. Dios le dijo a Moisés que ponga la sangre en 3 partes en el lado derecho de sus cuerpos. Es interesante, ¿verdad? Wow, tengo sangre y... ¿Por qué? Es algo raro, pero posible. Vamos a ver. Dice, primero tomarás de su sangre y le pondrás sobre el lóbulo de la oreja. ¿Por qué? Significa que ellos deben escuchar a la palabra de Dios y su voz. Lo mismo para nosotros. Cuando dedicamos nuestras orejas a Él, escuchamos diferente. Queremos saber su voluntad para nuestras vidas. La segunda, dice sobre el dedo pulgar de las manos. ¿Por qué? Ellos trabajaron diferente porque al ver su dedo, ellos recordaban que habían dedicado sus manos a Dios. ¿Por qué la mano derecha? Es fácil, porque casi toda la gente usa la mano derecha. Entonces, esta mano es la mano dominante. ¿Sí? Entonces, esta es la razón. Y es que esta es la mano mejor por casi toda la gente. Y Dios siempre quiere lo mejor de nuestras vidas. Esta es la realidad, ¿sí? Cuando yo cocino en mi casa, porque me encanta, inmediatamente después, cuando la comida está preparada, es rico en este momento. Entonces, ¿qué prefiere? ¿A comer en este momento o 4 días después? ¿Cuándo es mejor? En este momento. Este es que Dios quiere de nosotros lo mejor de nuestras vidas. No las cosas de nuestras vidas que es las cosas malas. Él quiere las cosas mejores en nuestras vidas. Número 3, sobre el dedo pulgar de los pies. Ellos debían caminar diferente porque tenían un recordatorio en su pie. Para nosotros tenemos la cruz. Nosotros tenemos la cruz de Cristo como un recordatorio del sacrificio que Él hizo por nosotros.
Por la sangre de Cristo que nos cubre, podemos vivir como dice Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en ¿qué? Sacrificio. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En serio, no es algo especial, racional. Yo estoy haciendo algo por Cristo, es increíble, es especial. No es racional, es nada especial. Estas son nuestras vidas en Cristo. Versículos 22 a 34 hablan acerca de la compensación por el trabajo de los sacerdotes en el tabernáculo. ¿Qué significa eso? Parte de las ofrendas y de las cosechas de Israel eran dadas a los sacerdotes por su servicio fiel. Si los sacerdotes no estaban trabajando en la finca, no tienen nada, depende a las otras personas. Dios le dijo a los sacerdotes que fueran fieles de enseñar la palabra a Israel y que motivarán al pueblo a obedecer a Dios. Para cada cristiano es lo mismo. Nuestras vidas deben ser marcadas por fidelidad y obediencia a Cristo y su palabra. Es lo mismo para nosotros. Y versículo 35 dice que esta ceremonia era una semana. 7 días. ¿Por qué 7 días? Porque Dios es muy paciente. Siempre. 7 días. Y este servicio fue por el sumo sacerdote, por Aarón. Y solamente una vez en su vida. No fue algo cada año, solamente una vez. Y cuando Aarón pase el oficio a la próxima, su hijo, esta ceremonia repetir otra vez por su hijo. Entonces, pero versículos 38 y 39, vamos a leer. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Cada día de esta ceremonia había un sacrificio por los pecados que simboliza que los sacrificios de los animales no podían quitar los pecados, solo los cubría temporalmente. Es importante entender, los sacrificios de los animales cubría temporalmente, no fue permanente. Solo el sacrificio de Cristo cubriría los pecados permanentemente. Solo Cristo. Había un sacrificio en la mañana y el otro en la noche. Estos sacrificios eran quemados por completo, porque recordemos que estos sacrificios significaban dedicación completa a Dios. Este es
un buen ejemplo para nosotros a seguir. Comencemos y terminemos nuestros días entregados a Dios. En el principio y en el final de cada día. Porque Dios quiso que se hiciera un sacrificio continuamente. ¿Por qué? Versículo 43 dice, allí me reuniré con los hijos de Israel. La razón es que Dios quería reunirse con su pueblo. Él quiere una relación con nosotros. Él quiere reunirse con nosotros porque somos sus hijos. Es lo mismo conmigo. Yo tengo hijos. Yo quiero pasar tiempo con ellos. Y creo que ellos quieren. No sé, posible. Pero sí, yo creo. Vamos a ver. Pero sí. Esta es nuestra relación con Dios. Él quiere pasar tiempo con nosotros. Porque somos sus hijos. Qué increíble la relación que tenemos con Dios por medio de Cristo. Es una relación única. Todas las religiones, ¿cómo está la relación con el Dios y la gente? Hay un montón de distancia. No es una relación cerca, es una relación lejos. Pero nosotros tenemos una relación con Dios muy íntima, muy cerca. ¿Cuándo? Todos los días, cada minuto. No lejos. Él está con nosotros. Terminamos aquí esta noche, versículos 44 al 46. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saque de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo, Jehová, su Dios. Versículo 44. ¿Quién hace el proceso de consagración? Es solo Dios. Solo Dios. Santificaré el tabernáculo de reunión. Consagración es el trabajo de Dios. Venimos a Dios con manos vacías y permitimos a Él llenarlas. Dios quiere que entendamos que es una relación con Él. No es una religión o un rito. Por el sacrificio de Cristo tenemos una puerta abierta para estar siempre en comunión con Dios. Siempre. Por medio de Cristo. La cruz es el puente entre Dios y el hombre. Increíble. Entonces no hay otro camino. No hay otro. Los sacerdotes trabajan muy duro todos los días para mantener una relación con Dios. Pero para nosotros, el trabajo ha terminado. ¿Cómo? El sacrificio de Cristo.
Si usted no tiene una relación con Cristo, una relación, no simplemente, sí, yo conozco a Cristo en mi mente. Ok. Hay un montón de gente que conocen a Cristo en su mente. No es una relación. ¿Dónde está su relación? En su corazón. Yo no tengo relaciones en mi mente, en mi corazón. Si usted no tiene una relación con Dios, hable conmigo después del servicio. Una relación íntima con Él. No espere. Comience una relación con Dios hoy. Y si tiene una relación con Cristo, asegure de caminar completamente dedicado a Él. Completamente dedicado a Él. No solamente hoy, no solamente en este momento en el servicio, en la iglesia. Dedicación a Cristo todos los días. Cuando sale y va a su casa, en estos momentos. Mañana, en su trabajo, estos momentos. Cuando va a Peri a comprar cosas, estos momentos. En cada momento, mantener su relación, su dedicación a Cristo. Recuerden, Cristo sacrificó todo para tener una relación con nosotros. Todo. Amén. Oremos. Señor, gracias por hoy. Gracias por su palabra. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Nuestra relación con usted es mucho más fácil que el Antiguo Testamento. Es por su sacrificio tenemos acceso a Él siempre. No un sacrificio en la mañana y otra en la noche y otra la próxima mañana y otra noche. Simplemente a mantener una relación con usted. Por Cristo tenemos una relación con usted siempre. Gracias, Señor, por su sacrificio en la cruz. Gracias por su misericordia y su gracia en nuestras vidas. Todo de esto es una bendición por cada creyente. Tenemos un Padre que está lleno de amor para nosotros. Lleno de misericordia para nosotros. Bendice nuestras vidas. Ayúdanos todos los días a poner nuestros ojos en ti. En cada momento. Buscando por su voluntad para nuestras vidas. Porque su voluntad está perfecto. Gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús. Amén.